Mi nombre es Alejandra, y durante 32 años, mi familia me vio exactamente como yo quería que me vieran, como la hija dependiente que nunca podría sobrevivir sin la protección y el dinero de papá. Pero a veces, los secretos mejor guardados salen a la luz en los momentos más inesperados. Mi padre, Roberto Vázquez, había sido un hombre de negocios exitoso que construyó un imperio textil desde cero. Tenía 3 hijos, mi hermano mayor Eduardo, mi hermana Mónica, y yo, la menor. Desde niña, todos asumieron que yo era la princesa consentida porque papá siempre parecía darme todo lo que pedía sin cuestionar. Eduardo, de 40 años, se había hecho cargo de la parte operativa del negocio familiar desde hacía una década. Era un hombre dominante que creía firmemente que las mujeres no tenían lugar en los negocios serios. Mónica, de 36, se había casado con un abogado y vivía cómodamente administrando su hogar y criando a sus 3 hijos. Y luego estaba yo, Alejandra, la eterna estudiante que cambiaba de carrera cada 2 años, que vivía en el departamento que papá me había comprado, que manejaba el auto que papá me regaló, y que aparentemente no tenía ninguna ambición en la vida más allá de gastar el dinero familiar. Durante años, había cultivado cuidadosamente esta imagen. Cuando la familia se reunía para las juntas empresariales, yo llegaba tarde con mi café de diseñador y mi ropa cara, fingiendo estar distraída mientras ellos discutían números y estrategias. Cuando hablaban de inversiones, yo bostezaba y preguntaba si podíamos pedir pizza. Cuando mencionaban la sucesión del negocio, yo cambiaba el tema a mi nueva clase de yoga o mi viaje a Europa. La verdad era muy diferente, pero solo papá la conocía. Almohadilla, almohadilla, el día más difícil. Mi padre murió un martes por la mañana de un infarto fulminante. Tenía 68 años y hasta el día anterior había estado perfectamente bien. Eduardo recibió la llamada del hospital y fue quien organizó todo: el funeral, las flores, los anuncios en el periódico. Yo llegué al hospital 2 horas después que mis hermanos, aparentemente porque estaba en el spa y no había escuchado mi teléfono. En realidad, había estado en una reunión crucial con mis socios de inversión, pero nadie lo sabía. Durante los 2 días entre la muerte y el funeral, Eduardo tomó automáticamente el control de todo. Hablaba con autoridad sobre lo que papá hubiera querido, y tomaba decisiones sobre la empresa como si ya fuera oficialmente el heredero. Mónica lo apoyaba completamente, asintiendo a cada palabra que decía. Alejandra necesitará nuestra protección ahora, escuché que Mónica le decía a su esposo. Pobrecita, nunca ha sabido manejar dinero real. Papá la malcrió demasiado. No te preocupes, respondió Eduardo con seguridad. Yo me haré cargo de sus gastos. Le daré una mesada razonable y manejaré sus inversiones. Es lo que papá hubiera querido. Durante esas conversaciones, yo asentía tristemente y agradecía su generosidad. Por dentro, trataba de no reírme. Almohadilla, almohadilla, el funeral y la crueldad. El funeral se realizó en la iglesia más elegante de la ciudad. Cientos de personas llegaron para despedir a mi padre. Empleados, socios comerciales, clientes importantes. Eduardo había preparado un discurso sobre continuar el legado familiar, y había mencionado específicamente cómo él y Mónica se harían cargo de proteger a Alejandra en esta nueva etapa de su vida. Después de la ceremonia, durante el sepelio en el panteón, la familia se agrupó alrededor de la tumba. Era un momento solemne y doloroso. Yo estaba llorando genuinamente. A pesar de todo, amaba profundamente a mi padre y su muerte me había destrozado. Fue entonces cuando Eduardo se acercó a mí. Pensé que venía a consolarme, pero en lugar de eso, se inclinó hacia mi oído y susurró con una crueldad fría. Nunca serás nada sin papá. Él era quien te daba todo. Me quedé paralizada. Miré alrededor y vi que todos los familiares asintieron. Mis tíos, mis primos, incluso Mónica me miraba con una mezcla de lástima y condescendencia. Pobrecita, murmuró mi tía Carmen. ¿Qué va a hacer ahora sin don Roberto que la mantenga? Eduardo tendrá que enseñarle a vivir en el mundo real, añadió mi primo Javier. El dolor de la pérdida de mi padre se mezcló con la humillación de escuchar cómo mi propia familia hablaba de mí como si fuera una inútil. Pero entonces recordé las palabras que papá me había repetido durante años. La paciencia y la humildad son las armas más poderosas de una mujer inteligente. Yo sonreí y respondí, tienes razón, debo aprender a valerme por mí misma. Eduardo sonrió con satisfacción. Había confirmado lo que siempre había creído.
que yo era una princesa mimada e inútil que finalmente tendría que enfrentar la realidad. Almohadilla, almohadilla, la revelación del notario. Al día siguiente, el notario leyó el testamento. Toda la familia se había reunido en el despacho del licenciado Martínez, quien había sido el abogado de confianza de papá durante 20 años. Eduardo llegó con una carpeta llena de documentos empresariales, preparado para asumir oficialmente el control del imperio textil. Antes de comenzar, dijo el licenciado Martínez, debo aclarar que este testamento fue modificado por última vez hace 6 meses, con todas las formalidades legales correspondientes. Eduardo asintió con confianza. Por supuesto. Papá siempre fue muy organizado con estos temas. El notario abrió el sobre oficial y comenzó a leer. Yo, Roberto Vázquez Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi única y universal heredera a mi hija Alejandra Vázquez Herrera. El silencio llenó la habitación como un trueno. Disculpe, dijo Eduardo, claramente confundido. ¿Dijo única heredera? Así es, confirmó el notario. Alejandra hereda la totalidad de los bienes, las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo. Mónica fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. Alejandra no sabe nada de negocios. Papá no puede haber hecho eso. Hay más, continuó el notario. Roberto Vázquez dejó cartas personales para cada uno de ustedes. Abrió 3 sobres y distribuyó las cartas. Eduardo y Mónica leyeron las suyas con caras cada vez más pálidas, mientras yo guardé la mía para leer después. No entiendo, murmuró Eduardo. ¿Por qué? ¿Por qué Alejandra? Fue entonces cuando decidí que era momento de revelar la verdad. Porque durante los últimos 10 años, dije con una voz completamente diferente a la que habían escuchado antes, he sido la verdadera socia de papá en los negocios. La cara de Eduardo se transformó en una máscara de shock total. ¿Qué estás diciendo? Me levanté y caminé hacia la ventana del despacho. Eduardo, ¿recuerdas cuando papá expandió el negocio a Estados Unidos hace 5 años? ¿Cuándo consiguió esos contratos millonarios que ninguno de ustedes entendía cómo había conseguido? Sí, pero eso fue porque él tenía contactos. Esos contactos los hice yo, dije tranquilamente. Durante mis supuestos viajes de placer a Nueva York y Los Ángeles, estaba negociando acuerdos comerciales. Mi maestría en Administración Internacional de Harvard, que ustedes pensaron que era otro capricho de la niña mimada, me abrió las puertas que papá necesitaba. Mónica me miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Harvard? ¿Cuándo fuiste a Harvard? Hace 3 años. Obtuve mi MBA con mención honorífica. También tengo una licenciatura en Finanzas Internacionales de Cambridge, que conseguí durante mis vacaciones en Europa. El notario sonrió. Alejandra, su padre me pidió que trajera estos documentos adicionales. Sacó una carpeta con mis diplomas oficiales, certificados de cursos especializados, y registros de las inversiones que había manejado secretamente durante años. La expansión a Sudamérica del año pasado, continué, fue mi proyecto completo. Identifiqué los mercados, desarrollé la estrategia de entrada, negocié los contratos. Papá solo firmaba los papeles. Eduardo estaba completamente pálido. Pero tú siempre parecías tan frívola. Era parte del plan, expliqué. Papá me enseñó que en el mundo de los negocios, ser subestimada es una ventaja enorme. Mientras ustedes me veían como la princesa inútil, yo estaba construyendo relaciones comerciales en 3 continentes. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Señor Thompson? Habla Alejandra Vázquez. Sí, el funeral fue ayer. ¿Podríamos adelantar la reunión para el contrato de exportación? Perfecto, nos vemos el jueves. Colgué y miré a mis hermanos. Ese era el director de compras de la cadena de tiendas más grande de Estados Unidos. Hemos estado negociando un contrato de $50 millones durante 6 meses. Almohadilla, almohadilla, la carta de papá. Finalmente abrí la carta que papá me había dejado. La leí en voz alta. Mi querida Alejandra, si estás leyendo esto, significa que nuestro plan funcionó perfectamente. Durante 10 años, fuiste la mejor socia que un padre podría pedir. Tu inteligencia, tu preparación y tu humildad construyeron un imperio que va mucho más allá de lo que yo había soñado. Eduardo, tienes talento para las operaciones,
Pero nunca quisiste entender que los negocios modernos requieren visión global. Tu hermana tiene esa visión. Aprende de ella. A Mónica, eres excelente administrando, pero siempre preferiste la comodidad a la innovación. Tu hermana puede enseñarte a equilibrar ambas. Alejandra, ahora todo es tuyo. Úsalo sabiamente. Y por favor, dale a tus hermanos la oportunidad de aprender y crecer contigo. La familia unida siempre será más fuerte. El silencio en la oficina era absoluto. Eduardo finalmente encontró su voz. Alejandra, yo no sabía las cosas que dije ayer. Dijiste exactamente lo que pensabas, respondí. Lo que toda la familia pensaba. Y está bien. Era necesario que pasara. Almohadilla, almohadilla, un nuevo comienzo. Me volteé hacia mis hermanos con una expresión seria pero no cruel. Aquí están mis términos. Eduardo, puedes continuar manejando las operaciones en México, pero reportándome a mí. Tu salario aumentará en un 30% si demuestras que puedes adaptarte a las nuevas estrategias globales. Mónica, necesito a alguien que maneje la nueva división de recursos humanos. Tu experiencia organizando eventos familiares perfectos es exactamente lo que necesitamos para crear un ambiente laboral excepcional. Ambos tendrán participación en las ganancias y bonos por desempeño. Pero las decisiones estratégicas las tomo yo. Eduardo tragó saliva. ¿Y si no estamos de acuerdo con alguna decisión? Entonces pueden renunciar y buscar trabajo en otra parte, dije con firmeza. Pero si deciden quedarse, será con respeto mutuo y profesionalismo total. Mónica fue la primera en hablar. Alejandra, yo quiero disculparme. No tenía idea de lo capaz que eras. Me gustaría aprender de ti. Eduardo tardó más, pero finalmente asintió. Tienes razón. Fui arrogante y cruel. Si me das la oportunidad, me gustaría conocer a la verdadera Alejandra. Sonreí por primera vez desde la muerte de papá. La verdadera Alejandra es alguien que cree en las segundas oportunidades. Pero también es alguien que no tolera la falta de respeto. Almohadilla, almohadilla, 6 meses después. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina en el piso 20 del edificio que papá y yo diseñamos en secreto, puedo ver toda la ciudad. La empresa ha crecido un 60% desde que asumí oficialmente el control. Eduardo resultó ser un excelente estudiante y ahora maneja brillantemente nuestras operaciones en Centroamérica. Mónica transformó completamente nuestra cultura empresarial y ahora somos reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en el país. Pero lo más importante es que aprendimos a ser una familia real. Una familia donde el respeto se basa en el carácter y la competencia, no en suposiciones y prejuicios. Y cada vez que alguien me subestima en una reunión de negocios, recuerdo las palabras crueles de Eduardo en el funeral de papá, sonrío silenciosamente, y dejo que mi trabajo hable por mí. La mejor venganza, después de todo, no es la humillación. Es el éxito tan abrumador que hace que las palabras crueles del pasado se desvanezcan en el aire como humo.